Bueno, pues antes de relacionar efectivamente el poner fin a los privilegios del 1% con los ingresos, la fiscalidad y los presupuestos, permítanme que haga una serie de reflexiones en la Cámara. Terry Pratchett tiene una obra que se titula Tiempos interesantes, en las que parodia algunas de las costumbres orientales más conocidas. Por ejemplo, uno de los capítulos lo dedica a la capacidad de los chinos a hacer sopa con bigotes de cerdo. Y nos invita a la siguiente reflexión: no piensen ustedes que es que los chinos son muy originales y creativos, sino que seguramente, y cito textualmente, algún cabrón se estará comiendo el resto del cerdo. Esto puede ser que suene a chino en esta Cámara, pero les aseguro que tiene mucho que ver con lo que pasa en la actualidad y, desde luego, con lo que pasa con nuestra historia. Y no les voy a hablar de cebollas, pero les voy a hablar de las cartillas de racionamiento, y verá cómo al final tiene sentido con lo que le estoy planteando. La política de racionamiento, que se prolongó hasta 1952, no tuvo nada de accidentada, no fue el resultado simplemente de los estragos de la guerra, sino que respondía a un propósito. Se prolongó durante todos esos años, al menos por tres motivos. El primero, el modelo productivo al que se apostó renunciaba completamente a cualquier gesto en innovación y a todas las investigaciones que se habían realizado en el primer tercio de siglo. En segundo lugar, la posibilidad del acaparamiento, esperando que se podía especular con los precios de los alimentos básicos, fomentó el extraperlo y con ello, lógicamente, enriqueció a las élites que vencieron en la contienda. Y por último, mantuvo esa cartilla de racionamiento a la población en un nivel de subconsumo, vamos a decir, autoritario. Las cartillas estaban por debajo del consumo calórico y encima jerarquizaba incluso dentro del propio núcleo familiar, de tal manera que las mujeres solo podían consumir el 80% de los alimentos y el 60% para los más jóvenes. Ese es el momento en el cual el régimen se hace literalmente régimen, convirtiendo una política alimentaria en un sistema de disciplinamiento social. A pesar de ello, la gente conservó la memoria de los alimentos a los que había disfrutado, y por eso en los manuales de cocina, a pesar de esa escasez, pues aparecen recetas como chuletas de arroz con patatas o tortillas sin huevo, además de calamares fritos sin calamares. Eso es el resultado de la inventiva de quienes efectivamente afrontaban la escasez y sabían que podían esperar no solamente tiempos duros, sino tiempos interesantes. Los tiempos interesantes son aquellos no que hacen que el gobierno cite a Platón y la oposición cite a Aristóteles, ni que estemos hablando de pasar de la potencia al acto. Los tiempos interesantes son aquellos que permiten distinguir entre dos cosas: el cambio accidental y el cambio sustancial. Y además obligan a unos y otros a escoger por qué tipo de cambio quieren apostar. Pueden pensar y pueden decir que es accidental que las cifras de paro durante los años 2008 a 2015 estuviesen muy por encima en Asturias de la media, como seguramente es accidental que en estos momentos estén por debajo. Pero que haya 250.000 personas en riesgo de exclusión despeja cualquier duda. Pueden decir que es accidental que la producción industrial haya caído en lo que va de año un 7,8%. Pero las 41.000 personas que llevan en paro más de 2 años, seguro que no tienen la misma duda. Y puede ser casualidad que este 25 de noviembre coincida con este pleno, pero cuando las mujeres ven que en Asturias la brecha salarial es del 37%, 7 puntos por encima de la media estatal, y que en los últimos 8 años no ha hecho nada más que aumentar, quizás empiecen a pensar que no es un accidente, sino que es algo más. Porque, claro, cuando se prolonga de manera innecesaria el sufrimiento, como durante el racionamiento, el sufrimiento de la mayoría social, lo que nos encontramos no son accidentes, sino algo que se consolida como régimen, un régimen que beneficia a muy pocos. Puede ser casualidad que la familia Cosmen haya duplicado su patrimonio en el último año, pero que 7 familias tengan un patrimonio de 3.850 millones, equivalente al presupuesto asturiano, cuesta creer que eso sea ninguna casualidad. Y por eso, cuando nosotros les proponíamos hablar de fiscalidad de forma separada de los presupuestos, había una parte que era evitarse las urgencias que surgen necesariamente en una negociación presupuestaria, pero eso es accidental. Lo sustancial es que queríamos una reforma fiscal que fuese más justa y además contribuyese a mejorar la economía, a impulsar la economía en Asturias. Ustedes no han incluido las medidas que proponíamos en el anteproyecto que ustedes han presentado, y seguramente lo han hecho por prudencia para favorecer el entendimiento. Han incluido nada más una medida relacionada con el impuesto de sucesiones, pero no la mayor parte de las propuestas que hacíamos, que aumentaban los ingresos y garantizaban el equilibrio presupuestario. Pero nos cuesta entender porque no han sido igual de prudentes a la hora de revelar determinado tipo de cifras relacionadas con un supuesto desajuste entre los ingresos. Nosotros les hemos explicado cómo mejorar el impuesto de sucesiones, hemos propuesto cómo reequilibrar el IRPF y les hemos explicado
cómo la modificación de patrimonio aumenta los ingresos en Asturias. Descender el mínimo exento de 700.000 a 500.000 hace que pasemos de una recaudación de 22 millones a una de 33. Y esto sin tener en cuenta medidas de lucha contra el fraude fiscal. El impuesto de patrimonios penaliza a las grandes fortunas, que son las responsables del 70% del fraude fiscal que se da en toda España. Y permítanme también que ponga en cuestión sus previsiones. Desde 2007 a 2015, el desfase entre lo que ustedes han presupuestado en materia de ingresos y lo que realmente han ingresado supera los 2.000 millones en 8 años. Es decir, que las cuentas quizás sí estemos en condiciones de poder discutirlas, porque parece que las cuentas no necesariamente se les dan tan bien. Y ese desfase se ha cubierto con la deuda. Y lo que pone en peligro la situación de las cuentas asturianas no es el postureo. Lo que pone en peligro es que se financia a través de una deuda mal negociada que hace que el coeficiente de liquidez pase en 2007 del 47,5% a estar en 2015 en el 4,71%. Eso es lo que pone en cuestión la capacidad de pago de deuda y de afrontar imprevistos por parte de la economía asturiana. Pero en todo caso, para todo esto es muy fácil llegar a un acuerdo, porque basta tener el Gobierno y un poco de voluntad para modificar los indicadores. Para lo que hace falta voluntad política es para hacer frente a los privilegios de las Asturias del 1%, esa gente que se beneficia año tras año de que los asturianos trabajen como chinos, pero vayan camino de no poder poner siquiera bigotes en la sopa. Hace falta voluntad política para enfrentarse a los ladrones del HITPA, que robaron más kilómetros de cable, con traje y corbata, que lo que podemos en este momento contabilizar. Y hace falta voluntad política para enfrentarse, por ejemplo, a los que se cuelan en las listas de espera. Hace falta voluntad política para muchas cosas. Ustedes dirán, eso es muy complicado. Es muy complicado hacer esto, hace falta herramientas. Herramientas las hemos puesto sobre la mesa. Les hemos hablado de la ley de cuentas abiertas, hemos hablado de la ley anticorrupción, hoy mismo traemos a la Cámara una medida para evitar los conflictos de intereses entre partidos y deudas, pero en todo caso estamos convencidos de que herramientas las hay. Pero si no las quieren, por lo menos muestren voluntad política y hagan uso de las que tenemos a mano. Hagan uso de las que tenemos a mano, que significa simplemente que si ustedes tienen duda acerca del equilibrio presupuestario, pues acepten medidas, por ejemplo, como no subir el 1% los ingresos de los diputados, que eso no hace falta ninguna ley. ¿Cómo pueden aceptar, por ejemplo, reducir los ingresos de los altos cargos de un gobierno que se ha mostrado incapaz de hacer mejorar la situación de la mayor parte de la ciudadanía? Porque lo accidental es ver de qué etiquetas hablamos en una negociación presupuestaria, ni de cuánta gente se sienta en las sillas a negociar. Lo sustancial es que cuando ustedes tienen la posibilidad rápida de decidir sobre sus salarios, no les tiembla el pulso. Y por eso te voy terminando, puede ser que en 2016 nadie hable ya de chuletas de arroz, seguramente, y de calamares fritos sin calamares. Lo que nos encontramos es gente que habla de horas extras sin pagar, de bombillas sin luz y de calefacciones de gas sin gas. Y por eso, porque vivimos tiempos duros, pero que creemos que también son interesantes y no necesariamente una maldición, les invitamos a continuar las conversaciones en torno a los presupuestos. Estamos dispuestos a superar cualquier negociación accidentada, pero lo que les advertimos es que si lo que se proponen es registrar unos presupuestos sin recursos, unos presupuestos sin visión de futuro, en definitiva, unos presupuestos sin sustancia, no van a poder contar con nuestro apoyo. Muchas gracias.